Señor, hermano, y te bendiga en esta noche. Buenas noches. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Sé que quizás parezca algo rutinario, como cuando venimos los domingos, pero es un gozo venir a la casa de Dios. No, nosotros tenemos la libertad de poder congregarnos, de poder exaltar como iglesia su nombre y poder cantar a Dios, poder exaltar a Dios, poder glorificar a Dios. Hoy muchas personas están en sus casas viviendo perdidamente porque no conocen a Dios. En cambio nosotros, porque llegó el Evangelio a nuestra vida, estamos atesorando para el reino de los cielos. Amén. Y es una bendición poder estar en su casa. Bueno, vamos a abrir en Tito, capítulo 1. No sé si va a haber otra Pascua más adelante. Pero vamos a terminar el capítulo, los versículos del 1 al 4, del 2 al 4, perdón. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a orar para que el Señor nos hable. ¿Amén? Dice Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Oramos. Padre, te agradecemos en esta noche porque nos permites estar, nos permites disfrutar, Señor, de la comunión con los hermanos. Dice tu palabra, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Señor, gracias porque nos permites estar en tu casa, nos permites pasar este tiempo en tu presencia, Señor, como iglesia, como comunidad. Te honramos, Señor, porque tú eres fiel, porque tú tienes una palabra para nuestro corazón, para ayudarnos, para alentarnos, para instruirnos, para corregirnos, Señor. Con ese propósito he servido a tu palabra, Señor, que nos ayude tu Espíritu Santo en esta noche a poder atesorar, Señor, los consejos tuyos en nuestro corazón, ponerlos por práctica, Señor. Asísteme, Espíritu Santo, en esta noche para que tú seas el que esté hablando a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Si bien anteriormente estábamos hablando acerca de discipulado, esto que yo aprendí mucho llegando a esta iglesia, nosotros en otra iglesia donde estábamos evangelizamos pero no discipulamos. Entonces la gente venía a la iglesia, pero como no había un seguimiento, se iba, muy poco permanecían. Y es hermoso esto del discipulado porque una persona que nos está discipulando nos está enseñando las doctrinas primarias o quién es Dios, quién es Cristo, ¿no? Lo que significa la salvación. Es necesario. Y veo que es importante porque de un buen enseñador sale un buen discípulo, ¿no? Sale un discípulo que está equipado con herramientas, no todas, pero está equipado para poder encarar la vida cristiana de a poco y poder conocer lo que Dios quiere para su vida. Y la semana pasada, la semana anterior, había hablado de que un escogido de Dios vive para Dios. Ese era el primer punto. Cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida, llega la sana doctrina a nuestra vida, y la recibimos con fe, creyendo en el sacrificio de Cristo, esa palabra nos cambia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces Cristo cambia nuestra vida y vivimos a una vida diferente a la que vivíamos, ¿no? ¿Me dijo amén? Vivimos una vida diferente, porque el mensaje del Evangelio nos confronta con nuestro pecado, con nuestra vida antigua, y nosotros caminamos hacia otro rumbo ahora, ¿no? Caminamos hacia el cielo. Entonces debemos vivir el Evangelio de tal manera que, así como lo viven en el cielo, dice la palabra que nosotros tenemos las arras del Espíritu, estamos experimentando en este tiempo la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida,
Algo que allá en el cielo están viviendo en santidad, están glorificando a Dios, donde no hay muerte, donde no hay tristeza. Nosotros podemos en esta tierra hoy experimentar esta vida eterna. Hoy, en la tierra. Como le dije la semana pasada, es una antesala de lo que va a pasar en el cielo. Ahora, el segundo punto es, la vida eterna creída se vive con esperanza. La gente que está en el mundo está sin esperanza. O tiene una esperanza, pero es una esperanza efímera, no es permanente, no es eterna. Nuestra esperanza está en Cristo. Y Cristo vive para siempre. Entonces nuestra esperanza está segura. Amén. Nuestra esperanza no es la esperanza como la que el mundo tiene, sino que podemos confiar en Cristo y en sus palabras, sus promesas, como rocas son, decía la alabanza, ¿no? Y qué importante que nosotros podamos confiar en sus promesas. Dependiendo de eso, viene nuestra madurez espiritual. Vamos madurando espiritualmente, si confiamos en la palabra de Cristo. Decía uno por ahí que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? ¿Cuánto más nosotros? Nosotros somos personas que viven con esperanza. Cuando un cristiano vive cabizbajo, vive sin gozo, usted nota que algo está pasando en su vida, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra. No lo criticaréis, ¿no? Los conoceréis. Entonces nosotros debemos ayudar, dice la palabra en Gálatas 6, capítulo 1, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Pensamos que espiritualidad es señalar y acusar. Eso no es ser espiritual delante de Dios. Delante de Dios es ayudar a ese hermano, es estar con ese hermano, es animar a ese hermano. Porque a nosotros también nos puede pasar. El que piensa estar primero, mire que no hay. Entonces, qué importante que nosotros podamos transmitir esta esperanza a los demás. Y entender, hermanos, que las primicias de la vida eterna las vivimos aquí en la tierra, disfrutando de su presencia en cada ocasión. En cada momento podemos disfrutar de la presencia de Dios. Su compañía es tan abundante cuando decidimos creer en sus promesas. Debemos creer en la palabra del Señor. Debemos creer en el Señor. No vivimos una vida cristiana perfectamente, pero sí una vida cristiana genuinamente. No somos perfectos. Por lo tanto, va a haber pecado en nuestra vida. Vamos a luchar, estamos luchando contra el pecado. Una de las cosas por las cuales podemos entender que hemos nacido de nuevo, que hoy luchamos contra el pecado, ya no cedemos como antes. Entonces, está la vida de Cristo en nosotros. Y el Señor es nuestra esperanza y a Él nos volcamos. A Él acudimos para que nos ayude en esta relación de lucha con el pecado. Entonces, no vivimos una vida perfecta, pero sí una vida genuina. Porque adoramos a Dios, porque exaltamos a Dios. Tenemos nuestros tropiezos, tenemos nuestras caídas, pero nuestra esperanza está en Él y por eso nosotros podemos seguir. Dios nos preserva para perseverar, para seguir perseverando. Nosotros perseveramos porque Dios nos da de su gracia, Él nos administra esa gracia que todos necesitamos los creyentes para vivir en esta tierra. Dice 1 Pedro 3:9, una esperanza viva, ¿no? Entonces, esta palabra esperanza es la palabra elpis en el griego, que significa esperar con anhelo, con expectación. Ahora, ¿a quién estamos esperando nosotros? Al Señor Jesús, ¿no? El Espíritu y la esposa dicen, sí, ven, Señor Jesús. Y nuestra vida debe ser una vida que muestre que nosotros estamos esperando a Cristo. O sea, debemos santificar nuestra vida. En Tito, capítulo 3, versículo 7, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En Romanos 8:24 dice, porque en la esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve hay que esperarlo,
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. En Juan 3.3, 1 Juan 3.3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si realmente estamos viviendo en la esperanza de la vida eterna, vamos a santificar nuestra vida. Si realmente estamos viviendo el Evangelio genuino, el de las Escrituras, nosotros vamos a mostrar con nuestra vida los frutos que produce ese Evangelio. Santidad. Nuestra esperanza es activa, no pasiva, pues mientras esperamos el retorno de Cristo, luchamos contra el pecado, confiamos en Dios, vivimos nuestra vida tratando de agradarle en todo para su gloria. Vivimos nuestra vida cotidiana tratando de agradar a Dios, con la ayuda de Dios, a través de la gracia de Dios, a través de la palabra de Dios. Hay una esperanza. Contaba la historia a una niña que estaba enferma en el hospital y dice que le pidió a la enfermera que antes que muriera le trajera su Biblia. Y la enfermera le pregunta, ¿para qué quieres una Biblia? Y ella le dijo, porque en ella están las preciosas promesas de Cristo, Jesús ofreciendo vida eterna a los que creen en Él. De este modo, si alguien pretendiera impedirme la entrada al cielo, le mostraría en la misma Biblia el lugar donde Jesús lo dice. Eso es esperanza. El Señor nos prometió algo y Él lo va a hacer. Amén. En la cultura cretense vivían de acuerdo a sus ideologías, desordenadamente, en la vanagloria de la vida, los deseos mundanos, en la impiedad. Su Dios era así, su vida era igual. Ahora, hermano, le pregunto, ¿de qué cosas o con qué cosas está siendo informada su mente, su corazón? Porque tal vez su pensamiento, tal vez es este problema, ¿no? ¿Cuánta verdad? Es importante que nosotros informemos a nuestra mente acerca de la palabra de Dios. Y le decía que el apóstol Pablo, él vivía en una continua transformación porque estaba teniendo una relación constante con la palabra de Dios. Nosotros debemos tener una relación constante con la palabra de Dios. Queremos ser transformados, queremos ser ejemplos de cristianos maduros. Tengamos una relación constante con la palabra de Dios. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Dios no miente. Hebreos 6:18 dice, porque por dos cosas inmutables, la cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, en las cuales es imposible que Dios mienta. Uno de los atributos de Dios es que Dios es verdad. Dios es verdad. Él no miente. Totalmente contrario a las falsas doctrinas o a las falsas enseñanzas que creían los cretenses o los de Creta de su dios Zeus y todo el sinnúmero de dioses que tenían. Nuestro Dios es veraz, ¿no? Sea el Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. Nuestro Dios es verdadero, ¿no? Entonces, en 1 Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Todas sus promesas son verdaderas y fieles. En ellas nos apoyamos como firmes columnas que sostienen nuestra vida. Y el pastor nombraba recién que el cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Vamos a seguir disfrutando en el cielo de la gloriosa palabra de Dios, enseñándonos continuamente en el cielo. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir, así como el apóstol Pablo cuando llega a Romanos y se asombra del misterio que fue revelado, y él empieza a exaltar, hace una doxología, empieza a glorificar a Dios. Nosotros vamos a estar continuamente en el cielo, glorificando a Dios por los misterios de Dios revelados en nuestra mente, en nuestro corazón, de lo grande que es nuestro Dios. Pero eso ya podemos empezarlo a vivir acá. Como le dije, genuinamente, imperfectamente, porque no somos perfectos, pero genuinamente,
Cuando tengamos una relación con Dios estable, nuestra vida espiritual va a ser diferente. Estamos en una continua transformación. Es imposible que Él diga algo que no haya cumplido o alguna mentira. El Salmo 146:6 dice: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que prometió que iba a volver. Ese es nuestro Dios al cual estamos adorando hoy, al cual estamos glorificando, el cual nos dijo que hay una vida eterna. ¿Sabe cuánto tiempo tuve que luchar con tantos amigos y hermanos, haciéndole entender a través de las Escrituras que la vida eterna es eterna? Porque es eterna, no se entiende, entonces es eterna. ¿Y por qué le digo esto? Porque qué clase de información está entrando en nuestra mente? Porque de esa manera vamos a vivir. Hay mucha gente que ha sido informada de un evangelio falso, el cual no está en las Escrituras, y vive de esa manera. Vive de esa manera. Que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, en medio de la gente que está creyendo en un evangelio falso, podamos hablarle del verdadero evangelio. Dice, el texto prometió desde antes del principio de los siglos. En 2 Timoteo vamos a leer 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Era un plan que Dios había diseñado tiempo atrás. Y yo muchas veces me pongo a pensar que el arquitecto, cuando hace un plano y empieza a distribuir las habitaciones, los lugares, todo, el arquitecto ya ve cómo está terminada la casa. No quiero comparar a Dios como un arquitecto, pero es como que, para que yo lo entienda, Dios hace esa manera. Dios planificó todo anteriormente. En Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 1. Del 4 al 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él no nos escogió, o no nos llamó, o no nos regaló esta vida eterna por obras que nosotros hayamos hecho, sino por el puro afecto de su voluntad. Porque a Él le plació, porque Él quiso así. Y hoy nosotros estamos disfrutando de la bendición de poder congregarnos, de poder estar con personas que ni conocíamos. Nos cruzamos acá, vivimos en distintos barrios, en distintos lugares, y estamos adorando a un mismo Dios, glorificando a un mismo Dios. Es más, de distintos países también, glorificamos a Dios. De todo pueblo y nación van a adorar en el cielo al Señor. Estamos reunidos aquí porque el Señor nos congregó en este lugar para exaltar su nombre, para conocerlo más. Dios fue cumpliendo su promesa a través del tiempo, llegando hasta el tiempo indicado, y el clímax del cumplimiento de la promesa fue enviar a Cristo Jesús, del cual proceden todas las cosas. Este Hijo vino de un Dios verdadero a cumplir sus propósitos y poder salvar a aquellos que creen en su sacrificio perfecto. No hace falta enfrentar, así como ellos hacían en la mitología, enfrentar a semidioses o hacer ritos para poder ser salvo. Dios vino al hombre con la condición de que el hombre debe creer en su sacrificio para ser salvo. Es la única condición. Creer en el evangelio predicado a través de hombres mortales, siendo perfeccionados por un Dios vivo y glorioso, que vive por los siglos y por los siglos de los siglos.
Ahora Dios nos dio la oportunidad a nosotros que podamos compartir ese mensaje, que podamos hablarle a la gente de que hay una vida eterna. El Señor le ofrece vida eterna a aquellos que se reconocen, confían en su sacrificio, lo reconocen a Él como Señor y Salvador. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, para salvar a los que le esperan. La condición para poder tener esta vida eterna es creer en Cristo. Y esto chocaba la mente de los judaizantes en ese tiempo, porque era Cristo más los ritos, más un montón de cosas más. Totalmente contrario a su ideología cultural, nuestro Dios verdadero nos da la oportunidad a través de Cristo de participar de su propia vida. Mientras que los dioses del Olimpo abusaban con sus ritos y con la necesidad de los cretenses, nuestro Dios verdadero Jesucristo vino a ofrecer su vida aplacando la ira de un Dios santo por nosotros y llevarnos al Dios Todopoderoso. Cristo hizo posible que podamos entender a través del Evangelio que nuestro propósito como creación era adorar al Dios Creador de nuestras almas eternas. Ese es el mensaje del Evangelio. Que el hombre entienda que fue creado para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. Dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el hombre. El propósito de nuestra eternidad es que lleguemos a conocerlo. En San Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dijo en su oración: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El propósito de la vida eterna es que nosotros podamos conocer y exaltar a Dios con nuestra vida. Es importante que nosotros tomemos ese compromiso de glorificar a Dios, de exaltar a Dios. Prometió desde el principio de los siglos. El punto 3 es: la palabra fiel a su tiempo produce fieles en su tiempo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, dice el versículo en Tito: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La gente se salva cuando escucha el mensaje. El Espíritu Santo hace la obra interna que nosotros no la vemos. Por eso nosotros no podemos obrar salvación en nadie, pero sí somos responsables de hablar de esta salvación. La obra la hace Dios, la hace el Espíritu Santo. Nosotros somos comisionados para hablar de este mensaje. La promesa de la vida eterna fue dada a los cretenses antes de la fundación del mundo, pero en ese tiempo oportuno de Dios la pudieron experimentar. Ese tiempo era el tiempo de Dios para que ellos pudieran experimentar la vida eterna y que ellos puedan tener una vida diferente a la que estaban llevando. Esta revelación estaba escondida. Fíjese Gálatas, se lo leo hermano, Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El mensaje del Evangelio reveló este cumplimiento, la promesa del Hijo, lo que estaba oculto de tiempos anteriores con la venida del Verbo encarnado.
fue revelado con la venida del Verbo encarnado. Era un misterio. Si bien en el Antiguo Testamento se habla de la vida eterna, muy poco está velado, pero cuando vino Cristo, Él cumplió con esa promesa, con la promesa de la vida eterna. En Efesios 3:3 al 6 también habla de un misterio. En Colosenses 1:25, hasta hablando de lo mismo, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¡Qué gloriosa noticia! Dios llega al hombre a través del mensaje del Evangelio predicado. Trae vida eterna en este mensaje. No hay excepción de personas. Todos aquellos que escuchen y crean el mensaje pueden recibir la vida eterna de Dios. El dios Zeus bajaba para tener un tipo de relación con mujeres y se iba. Totalmente contrario a lo que Dios ofrece. Dios les permitió al hombre, a través del mensaje del Evangelio, escuchar, aceptar ese mensaje y recibir la vida de Dios. Eso es glorioso, hermano. Recibimos y estamos andando en la vida misma de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos. En Romanos 16:25 al 27 dice, y el que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Dios nos dio la oportunidad de predicar el Evangelio a aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo. Tenemos ese privilegio, hermanos, de predicar el Evangelio. Para muchos es vergüenza, para muchos no es importante, pero Dios nos dio ese privilegio de predicar el Evangelio. Y quizás le estamos hablando a alguien, porque el apóstol Pablo se acuerda cuando el Señor le dijo, vino en visión de noche, en Hechos capítulo 18, versículo 5, dice que Pablo estaba por entero entregado a la predicación. Y el Señor apareció de noche, después de haber hablado a Crispo y a muchos corintios, que dice que oyendo la predicación de Pablo, creían y se bautizaban. En el versículo 9 dice, el Señor le dijo, no temas, sino habla y no calles. En el versículo 10, ¿por qué le está diciendo, no temas, sino habla, no calles? Versículo 10 de Hechos 18 dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y el apóstol Pablo dijo, bueno, en el tiempo que Dios quiera, el Señor va a traer a los que Él escogió, a los que Él llamó antes de la fundación del mundo. No. Fíjese lo que dice el versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Qué tremendo. Sabía bien cuál era ese llamado. Él se detuvo para predicarles el Evangelio. No sabía quién había sido escogido, no sabía, pero él tenía una meta, predicar el Evangelio. Y se quedó allí demostrando que él estaba obedeciendo al llamado de Dios. La palabra predicación es la palabra proclamación, hecho por un heraldo. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, dice la palabra. Hice una anotación, dice Josías Grauman, que el apóstol Pablo decía, este es mi trabajo, revelar la preciosa realidad de que Dios regala vida eterna a cualquier persona que cree en Cristo Jesús. ¿Somos conscientes de eso, hermano? ¿Somos conscientes de que Dios nos dio la oportunidad de hablarle a personas para que puedan recibir a Cristo y recibir vida eterna? Y no que pasen una eternidad en el infierno, sino que pasen una eternidad con nosotros.
El Señor nos dio esa responsabilidad a nosotros. Dice el versículo que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. El apóstol proclamaba con convicción el Evangelio como la revelación de los propósitos más profundos de Dios. También reconoce que Él es uno de los medios que Dios usó para hacer conocer este misterio públicamente. Tú eres uno de esos medios también, por los cuales Dios quiere dar a conocer el Evangelio. Él no proclamaba su propio mensaje, sino que venía de Dios. Contrariamente a los falsos maestros que enseñaban falsa doctrina que no concordaba con el mensaje del Evangelio, un mensaje adulterado, un mensaje que no tiene a Cristo por sobre todas las cosas. Si el mensaje no señala a Cristo, es un falso mensaje, o es un mensaje sin el contenido de vida. Pablo tenía la santa responsabilidad de anunciar el mensaje que recibió de Cristo, pues a él lo envió. Era un heraldo, era un portavoz de Dios, y como tal debía comunicar tal cual estaba siendo recibido. Venía la revelación de Dios a su vida y así lo comunicaba. No lo adulteraba, no agregaba nada. Nosotros queremos adornar un poco el Evangelio para que caiga bien a la gente. No, el Evangelio debe ser predicado, como está escrito. Dios hace lo otro. Debemos, hermanos, anunciar el mensaje bíblico sin adulteraciones ni vacilaciones. El mensaje bíblico es suficiente para la salvación del pecador que necesita Cristo. Nosotros tenemos ese mensaje para predicar. Dice mandato de Dios, nuestro Salvador. Su mensaje no fue el resultado de voluntad propia o de algún antojo o deseo propio, sino que caminó en el propósito de Dios. Aquel Cristo que los salvó y los llamó al ministerio fue el que anunció hasta sus últimos días. El apóstol Pablo no dejó de hablar del Cristo crucificado. Esto no es nada más y nada menos que el cumplimiento de la gran comisión. 1 Corintios 9:16 dice: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Nuestro Salvador nos salvó para Él, para manifestar su gloria en nosotros. Ahora me pregunto, ¿éramos dignos de su amor? ¿Éramos dignos de que Él ofreciera su gracia o su vida por nosotros? ¿Éramos dignos de este llamado? No. El apóstol Pablo era digno de que Cristo lo llamara siendo perseguidor de la iglesia, siendo un hombre que mató o estuvo en la decisión de matar a muchos cristianos. No. Y ahí se hace visible la gracia de Dios. Ninguno de nosotros éramos dignos. Ninguno. Mas Dios muestra su amor. Entre aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, hermanos, nosotros no somos dignos de este llamamiento, de recibir este amor tan hermoso que podemos experimentar de Dios. Pero hoy que lo experimentamos, somos los responsables de darlo. Entendemos que, hermanos, que aquel Jesús que vino a nacer y vivir y morir y resucitar para justificar es aquel que nos ordena predicar el Evangelio que puede cambiar a las personas, al igual que pasó con nosotros. El Señor no nos pide, nos dice si querés hacerlo, ¿no? Es una orden. El Señor nos manda a predicar el Evangelio. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Vamos a leer 2 Timoteo 1:2. A Timoteo y a Tito lo llama hijos, ¿no? Dice 2 Timoteo 1:2, dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor.
En 2 Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra verdadero, ahí que aparece en la epístola de Tito, dice: a Tito, verdadero hijo en la fe, o mejor traducido quizás es compartido, en la fe que compartimos. La palabra verdadero es primeramente engendrado, legítimo de nacimiento. Contra todo pronóstico, contra toda falsa doctrina que circulaba por ahí, en la isla de Creta, acerca de la circuncisión y la observancia de la ley, el apóstol Pablo da fe de la verdadera conversión de Tito, un gentil, un griego que fue alcanzado por la gracia de Dios. No, los judíos no me ven a decir que este griego va a adorar a Dios, no, lo odian. El apóstol Pablo dice: es un hijo legítimo. A él lo transformó el Señor. Los gentiles no tenían que convertirse en judíos, sino que ambos, judíos y gentiles, tenían que recibir la nueva vida en Cristo. Una sola vida. El llamado del Evangelio es universal para todo aquel que cree. Y sabe que cuando meditaba en el versículo 4 decía: qué ternura siente Pablo por Tito. En muchos pasajes dice, en 2 Corintios 2:13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. En 2 Corintios 7:6 dice: pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Y es el aspecto que nosotros debemos tener. Amor. El amor ágape. Nos sentimos preocupados cuando no viene un hermano, cuando no viene una hermana. ¿Nos pasa eso? Es el amor de Dios. Es el amor que está en mí, que está en usted. Y ese amor sentía Pablo por mí. Más allá de que este engendrado quizás quisiera decir que él, a través de la predicación del Evangelio, pudo engendrar o de alguna manera hablarle a Tito y que él naciera de nuevo a través del mensaje del Evangelio. Y cuando veía esto, decía: ¿cómo transforma Dios? La obra de Dios, tan gloriosa, tan sublime, en los corazones que se arrepienten. Lo vemos claramente aquí. Un judío de pura cepa como Saulo de Tarso, que pudiera amar entrañablemente a un griego. Lo amaba. Eso lo hace Dios, hermano. Es gloriosa la obra de Dios. Dios cambia a través del Evangelio, genuinamente predicado. Verdaderos conversos requieren verdaderos enseñadores que hablen la verdad tal cual está. La obra la hace Dios. Nosotros debemos ser genuinos y esperar que la obra la haga Dios. A este hijo nacido de una predicación genuina le anima que, así como la fe es compartida por otros o por todos los que creen, es indispensable que pueda sostenerse a través de la gracia, la misericordia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Dice la palabra gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. La palabra misericordia no aparece en el griego, pero si bien sería un sinónimo de gracia. Tito, estaba pensando que con esto le quería decir: estás siendo comisionado a un lugar hostil, donde quizás te rechacen, te difamen, acarreen contiendas, nada más y nada menos que a esta ciudad cretense, a esta ciudad que eran considerados cretinos, mentirosos, como ya lo habíamos visto antes. Y le dice en esta oración: necesitas de la gracia. Para poder vivir una vida abundante a pesar de tal oposición, necesitas la gracia. Tito te dio a esa ciudad para que aprendas a depender y a disfrutar de la gracia de Dios en el lugar donde te encuentras. No era el mejor lugar, o era un lugar fácil donde
el Señor envió a Tito. Pero él en ese lugar debía aprender a depender y a disfrutar de la gracia de Dios. Porque no se puede. Humanamente no se puede. Vive la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, le decía Tito. Usa tus habilidades suministradas por la gracia y la paz de Dios. Y terminamos con este versículo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pregunto, hermano, ¿estás disfrutando de esa gracia? ¿Eres partícipe de ella? ¿Estás en paz con Dios? ¿Realmente? Vamos a ponerlo de pie. Y vamos a glorificar a Dios. Y si todavía no has puesto tu fe en Cristo, este Cristo se ofreció y pagó el pago por tus pecados y te ofrece vida eterna gratuitamente. Y a nosotros, hermanos, si no estamos viviendo o disfrutando de esa gracia, el Señor nos pide que vengamos delante de Él y podamos reconocernos y decir: Señor, ¿hace cuánto que no disfruto de estar con tu palabra, de disfrutar de tu presencia, disfrutar de esa gracia que veniste aquí? Que el Señor nos ayude, hermano, en este tiempo a poder cumplir con lo que el Señor nos mandó a través de la gracia y la paz del Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, que has traído a mi corazón, entendiendo, Señor, que necesito de tu gracia. Sin ella no puedo vivir, no puedo estar, no puedo hacer nada, Señor. Muchas veces tú me suministras de tu gracia, aunque yo no lo entienda, aunque yo no sepa. Señor, tú eres tan bondadoso que me conduces en tus caminos. Señor, me llevas a lugares deleitosos, de los cuales yo no era digno, Señor. Pero a ti te ha placido, Señor, llegar con el Evangelio a nuestras vidas, Señor, transformarnos, cambiarnos, hacernos nuevas criaturas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te loamos, te glorificamos, te damos la gloria, todo el honor, Señor, porque tú llegaste a nuestra vida, Señor, y nos cambiaste, nos sigues cambiando. Señor, que en esta noche podamos entender que somos responsables de dar ese mensaje a aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, y que podamos entenderlo a través de tu gracia. Señor, tu gracia, la cual nos capacita, la cual nos ayuda, la cual, Señor, no nos deja solos, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprometernos más con la gran comisión. En el nombre de Jesús. Amén.